En el periodo de verano, estar siempre frente de la palabra de Dios, ir formando sus vidas alrededor de ella, para que en la medida que crezcan y vayan tomando decisiones en la etapa de su adolescencia, en la etapa de su juventud, en la etapa madura, sus decisiones sean basadas en la palabra. Y creemos que mientras vamos enseñándoles e instruyéndoles en la palabra, Dios puede usar su palabra para hablar a sus corazones e irlos guiando en la toma de decisiones y en la formación de sus vidas en el futuro. Y acordémonos que es bueno siempre pensar y añorar que nuestros hijos y nuestras hijas sean hombres y mujeres que amen a Dios, y hombres y mujeres que decidan vivir para Dios en este mundo que cada día está más en necesidad de ello. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar, tener un tiempo de reflexión en su palabra. Les invito por favor a cerrar sus ojos y orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido a nosotros conocerte, nos has permitido conocer tu palabra. Tú, Señor, has extendido tu voluntad para nosotros en ese sentido y te damos gracias, Señor, porque pasan los años, la sociedad se vuelve más turbulenta, hay más necesidad, hay más degradación, pero nos damos cuenta que somos privilegiados, Señor, al poder tener tu palabra para que ella nos vaya alumbrando y nos vaya preparando para la vida cotidiana, Señor, mirando en perspectiva del futuro lo que nosotros tendremos, Señor, por siempre y para siempre. Te damos gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Abran sus Biblias, por favor, en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Sin lugar a dudas, hay muchas verdades doctrinales en la palabra del Señor que nos alientan, que nos animan para mirar la vida, para mirar el presente con los ojos de Dios. Si nosotros tuviéramos la enseñanza doctrinal, la conociéramos la palabra, y ella no produjera nada en nuestro corazón, sería solamente una información teórica. Y Dios, a través de la Biblia, no quiere que nosotros seamos teóricos. De hecho, el escritor, el siervo de Dios, Santiago, dice que no seamos oidores, sino que hacedores. Por lo tanto, las verdades de la palabra del Señor deben tocar nuestro corazón cada día y hacer que nuestra vida y nuestro andar de cada día pues sea de acuerdo a lo que nosotros vamos recibiendo, vamos teniendo de la palabra de Dios en nuestra vida. Acordémonos que los pueblos paganos tenían sus creencias muy propias en Dios, en su Dios, pero esas creencias teóricas no producían absolutamente nada en su vida práctica, ¿verdad? Eso propiamente es una religión X, una religión tal, pero el cristianismo y de alguna manera el judaísmo tiene como principio fundamental que la verdad escrita, la verdad teórica, la verdad de Dios que nosotros vamos recibiendo cada día va transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. De hecho, el escritor, el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2 dice que nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro corazón tiene que recibir la información de Dios, y la información de Dios va haciendo la transformación interna de nuestra vida, de tal manera que nuestro andar empieza a reflejar lo que nosotros vamos recibiendo de la palabra de Dios. Así que la representación de los niños nos recuerda la importancia que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Si bien no es el tema que vamos a ver, sí está muy implícito esta idea, que la palabra de Dios tiene que ser la base de todo nuestro andar, de todas nuestras decisiones,
y aún de la perspectiva del futuro que nosotros tenemos por delante. El apóstol Pablo es muy magistral, es muy preciso, porque él escribe 2 cartas, y el tema más preponderante, el tema más abundante y más enfático de Pedro, es el regreso del Señor y todo lo que eso implica. De hecho, el apóstol Pedro enfatiza más el fin de los tiempos, no tanto el arrebato, que esa es una doctrina muy paulina, ¿verdad? No tanto el reino mesiánico, ¿verdad? Aunque está implícito, sino que el tema de Pedro es los eventos finales. Y en su segunda carta va a hablarnos en el capítulo 3 de este tema. Ahora, él menciona en el capítulo 3, versículo 1, que es la segunda carta que les envía. Por lo tanto, lo obvio, la primera, ¿cuál es? Primera de Pedro, ¿verdad? Ahora, si usted ve el capítulo 1 de segunda de Pedro, se va a dar cuenta que el apóstol Pedro dice al final del capítulo que a él no le preocupaba si moría. De alguna manera dice: yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan recordar y ustedes puedan tener, ¿verdad?, instrucción y orientación. Y no era pesado para él decir, enseñar o repetir o instruir la misma cosa. Es un principio muy importante para nosotros, el principio de la repetición. Es bueno repetir y es bueno repetir y es bueno recalcar, ¿verdad? Verdades muy importantes. En las 2 cartas que el apóstol Pedro escribe, enfatiza mucho también el tema de la palabra de Dios. Es interesante porque una verdad doctrinal obviamente tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. En el capítulo 1, por ejemplo, de la primera carta, el apóstol Pedro enfatiza que la Biblia, el estudio de la palabra y la reflexión de la palabra es usada por Dios para que el Espíritu de Dios toque nuestro corazón por medio de su palabra y nos haga comprender la fe, la verdad de Dios, y nazcamos de nuevo. Eso está en el último versículo del capítulo 1 del primer libro de Pedro. En el segundo capítulo empieza directamente la instrucción en cuanto a que la palabra es importante para el desarrollo del crecimiento espiritual de aquel hombre y mujer que nació de nuevo. Es decir, enfatiza mucho el concepto, la idea de la palabra de Dios. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 es una instrucción bien magistral de lo que Pedro hace de la suficiencia de la palabra de Dios y de la preeminencia que tiene la palabra de Dios en la vida de aquellas personas que le conocen a él de forma personal. Entonces, Pedro da mucho énfasis a esto. Y en el capítulo 3, que es ahí donde vamos a ir, el apóstol Pedro empieza precisamente hablando, va a hablar de los eventos finales de la humanidad y del plan de Dios, ¿verdad? Y recalca nuevamente la importancia de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque todo lo que nosotros podamos ver del futuro o lo que podamos percibir del futuro, no lo hacemos de una manera intelectual, ni empezar a meditar y a reflexionar sobre cómo va a ser el futuro, sino que todo está fundamentado en la palabra de Dios. Y cuando los cristianos no fundamentamos alguna verdad de las Escrituras en nuestra vida en términos de la palabra de Dios, algo no sano puede pasar en nuestra vida. Entonces el apóstol Pedro va a decir: yo voy a enfatizar los eventos finales de los tiempos de Dios, y yo quisiera que la palabra de Dios sea aquello sobre lo cual puedan fundamentarse. Eso nos lleva a una pregunta. Ante la situación de los eventos finales, ante la circunstancia de aquellas cosas que sucederán en el futuro, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Cuál es mi actitud? ¿Quién sabe que Cristo va a arrebatar a su pueblo y se lo va a llevar en el arrebato de la iglesia? ¿Quién lo sabe? Lo sabemos, y está escrito en su palabra. Usted agarre 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y hay una descripción clara del arrebato de la iglesia del Señor.
¿verdad? ¿Quién sabe acerca del retorno de Cristo y su reino milenial, su reino de 1000 años sobre la tierra? Todos lo sabemos, ¿verdad? Y todo está en las Escrituras, ¿verdad? Tanto Pablo, Pedro, y veremos más adelante, otros hombres de Dios hablaron sobre ese tema. Por lo tanto, abunda en las Escrituras todo lo relacionado con eso. La pregunta es, ¿qué actitud asumo yo? ¿Qué actitud asume usted ante ese hecho portentoso? No sé si usted ha visto en la televisión que se promueve mucho el mirar nuestras raíces. ¿Se dio cuenta? No, que la cultura maya, que la cultura fulana, que la cultura azteca, y que hay que recordar nuestro pasado, analizar nuestro pasado para que se fundamente, ¿qué cosa? Nuestra raíz y nuestro presente, ¿verdad? Ahora es interesante que, si bien eso es cierto y es bueno conocer nuestro trasfondo, la verdad de Dios a través de la Escritura para nosotros, también es bueno proyectarnos en el futuro. Los creyentes, de alguna manera, nos proyectamos hacia el futuro, mira, a través de la Escritura, para que nosotros podamos entender la razón de nuestro presente. Si yo miro mi futuro y lo que yo tendré con Dios, entonces empieza a acomodarse muchas cosas de mi vida en el presente, ¿verdad? Ahora, en este capítulo 3 vamos a ver 3 diferentes actitudes, 3 diferentes grupos de personas, ¿verdad? Que van a mostrarnos qué piensan, qué son, qué hacen a través del hecho maravilloso de los eventos futuros, de los eventos finales. En primer lugar, vemos la actitud de los siervos de Dios, que fueron usados por Dios, ¿verdad? En el periodo del Antiguo Testamento y en el periodo intertestamentario, ¿verdad? Antes de que surgiera el Nuevo Testamento, para mostrarnos qué actitud asumían ellos. Fíjense el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, estaba leyendo el primero. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿A qué apelaba el apóstol Pedro? A su entendimiento. Estaba apelando a algo que ellos habían escuchado, algo que ellos sabían del pasado, y que ellos de alguna manera tenían que tener bien firmes en su perspectiva personal para enfrentar el presente. Se cree, hermanos, que las 2 cartas del apóstol Pedro fueron escritas antes del año 70, por una razón muy importante. ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué creen que sea? Antes de que muriera Pedro. Antes que muriera Pedro. Porque no menciona la destrucción. No menciona la destrucción del templo de Jerusalén, algo tan importante como eso. Entonces, probablemente se escribió antes de que Tito, el general Tito, llegara y destruyera la ciudad de Jerusalén y destruyera el templo de Jerusalén. Entonces, puede ser que fue escrito alrededor del año 63, 65 tal vez, después de Cristo, apenas 30 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. O sea, no había pasado mucho tiempo cuando él escribe esta carta. En la primera los amonesta para sustentarse en el Señor y en su palabra en medio de las pruebas. En la segunda los advierte contra falsas personas, falsos hermanos que surgieron de entre las mismas iglesias, ¿verdad? Y empezaban a enseñar diferente doctrina. Algunos, como veremos aquí, empezaban a negar algunas verdades doctrinales muy importantes. ¿Se dan cuenta? Entonces él escribe esta carta probablemente antes del año 70. Dice que es la segunda vez que les escribe, y quería despertar en ellos, ¿verdad? Un interés por recordar ciertas verdades en particular. Y menciona algo muy interesante el apóstol Pedro. Menciona a los profetas. ¿A quiénes más menciona? Dense cuenta del pasaje. ¿A quiénes? Santos. A los apóstoles, ¿verdad? Por lo tanto, los profetas profetizaron antes de quién? Isaías, Moisés,
Daniel, antes de Cristo, ¿verdad? Y enseguida menciona a los apóstoles, los que vinieron inmediatamente posterior al Señor Jesús, ¿verdad? Así que de alguna manera lo que el apóstol Pedro está recordando es que había un fundamento muy sólido para la verdad que él iba a mencionar. Y esta verdad que él iba a mencionar acerca de los eventos futuros lo hablaron desde el Antiguo Testamento los profetas. Si usted ha leído Isaías y Jeremías y Daniel, se va a dar cuenta que ellos abundaron mucho sobre este tema, ¿verdad? Entonces, y cuando está el Señor Jesús sobre la tierra y ve el templo y encara a los discípulos y les dice, en base a una observación que hicieron los discípulos, mirad qué hermoso templo. ¿Y qué dijo el Señor? Llegará un día en que de esto no quedará piedra sobre piedra. Y él toma el capítulo 24 del libro de Mateo y hace una disertación preciosa acerca de los acontecimientos del futuro, ¿verdad? Muere el Señor Jesús y resucita y levanta a sus siervos, los apóstoles, entre ellos el apóstol Pedro, y ellos empiezan a hablar sobre el mismo tema. Por lo tanto, la actitud de los siervos de Dios era darle mucha importancia a estos eventos futuros. De alguna forma quería animarles y quería alentarles para que su presente, sea cual fuere, si fuera persecución, si fuera una situación dura, difícil, ¿verdad? Mirando en perspectiva hacia el futuro, ellos podrían darse cuenta que valía la pena sufrir y valía la pena enfrentar el dolor y el sufrimiento aquí, porque venía algo mucho mejor en el futuro. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la idea que tiene el apóstol Pedro. Ahora, eso a mí me anima y me desafía a pensar, ¿cuál es la actitud de aquellos que tomamos la Escritura y tenemos el privilegio de enseñar con relación a este tema? ¿Cuál es? ¿Lo tomamos como algo muy superficial? ¿O lo tomamos como algo que pues ya pasó de moda y solamente lo recordamos cuando viene una guerra en el Golfo Pérsico? ¿Y qué hacemos en las iglesias? Enseguida, oramos algunos y enseguida empezamos a ver cuestiones del futuro. Cuando la verdad es que el creyente tiene que mirar el futuro siempre, en todo momento, sabiendo que aquí, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso aquí. No vamos a poner nuestras estacas en este mundo, vamos de paso, porque vamos a una patria mejor, a una ciudadanía, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, a una ciudadanía celestial. Hacia allá vamos, para estar en la presencia suya por toda la eternidad y alabar su nombre por toda la eternidad y disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Pero también sabremos que este mundo enfrentará dolor, quebrantamiento y destrucción, ¿verdad? Entonces los siervos, los hombres de Dios, afianzamos nuestro presente mirando hacia adelante lo que nosotros tenemos en la persona del Señor Jesús. ¿Qué siente usted cuando escucha y ve lo que sucedió ayer otra vez? ¿Qué siente? Mi cuñado Oscar estuvo presente ahí en López Mateos. 2-3 minutos después vio a los delincuentes que hacían lo que hacían. La hija del hermano Oscar García, el director de la escuela donde mi hijo va, estaba en el camión que estaba cerca de donde sucedió. Ella sintió la balacera y el chofer les decía: tírense al suelo. Y gracias a Dios habían, al piso del camión, que se tiren del suelo, que se tiren al piso, y gracias a Dios solamente habían como 15 pasajeros. Por lo tanto, bien pudieron tirarse al piso. Y si estuviera lleno como suele estar el camión, estaban a metros de distancia de la balacera. ¿Cómo debemos de vivir los creyentes en ese sentido? Pensando en todo lo que viene por delante. Mi cuñado Oscar hasta lo filmó. Se atrevió. Yo me tiro debajo de un carro y ahí me quedo, no salgo las 3 horas después.
Y sacó su celular y ahí filmándolo el muchacho. Y después llegó anoche y mire, ella quería irse. Realmente las iglesias cristianas, una de las cosas que siempre debemos de recordar es eso, ¿verdad? Nuestra perspectiva del futuro. Y dice el apóstol Pedro, esto tiene fundamento, porque lo escribieron los profetas del Antiguo Testamento. Lo mencionó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y también los apóstoles, el apóstol Pablo, dice Pedro, va anunciándolo al final de su libro, el del capítulo 3, dice, el apóstol Pablo va hablando siempre de estas cosas, aunque hay algunas que son difíciles de entender. O sea, realmente lo que mi hermano Pablo dijo es muy difícil. Pero no porque sea difícil no quiere decir que no sea cierto. Dice, los cuales los indoctos tuercen para su propia conveniencia. Así que, ¿cuál es nuestra actitud? Vemos la actitud de los siervos de Dios que viven y debemos de vivir con la perspectiva de que nuestro presente está fundamentada en el futuro y gozarnos de nuestra posición. Y poder decir, pues yo gracias a Dios le doy porque estoy en su camino, porque conozco su palabra, porque me conoce a mí, porque puedo amarlo, porque puedo seguirlo, porque puedo servirlo, porque puedo vivir la vida aquí y en cualquier momento dejarlo, porque no tengo mis estacas en este mundo, dice el apóstol Pedro. Así que la tarea nuestra es siempre recordar estas verdades. Dice el versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Así que había un fundamento. Los líderes, los siervos de Dios, que Dios puso para comunicar su palabra, lo habían hecho de una manera precisa, dándole el sentido y la importancia que ello tiene. Pero también no solamente estaba la actitud de los siervos de Dios, sino que también estaba la actitud de los falsos, de aquellos que quizás profesaban ser creyentes, pero que eran falsos. Y en el versículo 3 en adelante dice la Escritura, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, hasta el versículo 4. ¿Cuál era la actitud de estos hombres? ¿Cuántos años habían pasado desde que el Señor citó Mateo 24? ¿Cuántos años habían pasado? 35 tal vez, 32 tal vez, y sus mentes ya se habían distorsionado. Era demasiada espera. Dios no tenía la capacidad, el Señor no tenía la capacidad para cumplir lo que prometió cumplir. Las cosas, como dicen, siguen igual. A ver, ¿dónde está la promesa de que Él iba a volver? ¿Ha vuelto? ¿Se dan cuenta que ellos no niegan que Jesús va a volver? ¿Qué hacen? ¿Dudan? Ellos no están negando la venida de Cristo propiamente. ¿Qué están haciendo? Se burlan de su venida. A ver, ¿dónde está? No hay cambios. La estructura social del mundo sigue exactamente igual. Ahora y menciona que era igual desde los tiempos de los padres. ¿Quiénes eran uno de los padres de ellos? Si miran retrospectivamente, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, y más para atrás es el padre de la humanidad, Adán. Y dice, las cosas siguen igual desde hace un chal de años, no cambian. Yo les pregunto, ¿ha habido una época en la historia de la humanidad que el mundo cambió drásticamente? ¿Cuándo el mundo cambió drásticamente?
con Noé. ¿No cambió la tierra drásticamente? Y ellos se atreven a decir, las cosas siguen igual. Y no seguían igual. La humanidad cada día va degradándose. Y si Dios llegó a un momento de que en su soberanía y su voluntad determinó exterminar la sociedad viviente de aquel tiempo, ¿verdad? Porque se habían degradado al extremo tal que dice la Escritura que su corazón siempre estaba inclinado para hacer el mal. Siempre. Vemos nuestro entorno hoy día. ¿Se dan cuenta lo acelerado que ha estado la degradación? Nos estamos acelerando mucho y muy rápido en cuanto a eso. Los israelitas habían recibido una promesa en Génesis 3:15 de que iban a ser el Mesías, ¿se acuerdan? Pasaron los años, y el Mesías desde su perspectiva no llegaba. Se enfrían, se animan, se levanta un profeta, los anima, se calientan, se vuelven a enfriar, vuelve a levantar el Señor otro profeta, los quiere regresar otra vez al Señor y se vuelven a enfriar, y Dios así los tenía. Nace el Señor Jesús, y el pueblo ya no estaba listo para eso. Su corazón ya estaba completamente desalentado en cuanto a la venida del Mesías. Pero el Señor tenía, se les reveló a unos pastores, se les revela a ¿quiénes? Antes de los pastores, ¿a quiénes se les revela? A los magos, unos hombres que habían sido instruidos probablemente por Daniel, el profeta Daniel. Ellos allá en esa zona de Oriente sabían de las noticias y de la información que Daniel daba o dio en el pasado, y se levantó una escuela de interpretación, y esa escuela seguía esperando la venida del Mesías. Entonces, cuando ellos más o menos entienden que llega el tiempo de los Mesías, agarran sus animales, su caravana, y salen de allí rumbo a Jerusalén. El pueblo estaba completamente en tinieblas. Y cuando Herodes está en una plática con las personas, y llegan los magos y les dicen, ¿dónde está el rey que había de nacer? ¿Cuál rey? A ver, escribas, a ver, ¿cuál rey? No, sí. Dice la Biblia, dice las Escrituras que vendría y que nacería en Belén. O sea, sí lo sabían, pero no significaba para ellos nada. El Señor muere en la cruz del Calvario, da su vida en la cruz del Calvario, ofrece su vida en sacrificio y expiación por el pecador. Camina 50 días, asciende al cielo. Previo a eso les dice que Él iba a volver. ¿Se acuerdan Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a qué? A preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabréis cuál es el camino. Y uno se ríe, ¿y cuál es el camino? Tomás. Y el Señor le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pasaron 32 años, 33 años. Ya el apóstol Pablo había llevado el Evangelio por todo el mundo conocido de aquel entonces. En aproximadamente 30 años, 35 años. La iglesia había surgido y había crecido y había tenido información doctrinal sobre la persona de Cristo, sobre la teología propia, la doctrina de Dios, pero también sobre los eventos del futuro, que el Señor volvería, establecería su reino y juzgaría el pecado, destruyendo el pecado. Pero pasan los tiempos y algunos empiezan a levantarse y ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? No lo vemos. Las cosas siguen igual. Pero ¿qué les contesta el Señor? Dice el versículo 5. Estas personas, ¿cuál es su problema principal de estos burladores o de estos falsos? Su ignorancia. Ellos ignoran, dice, estos ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció negado del agua. Ellos voluntariamente quieren ignorar esto porque lo saben. No quieren aceptarlo. No quieren aceptar que en el libro de Génesis capítulo 1, en el escrito de Moisés, Dios crea los cielos y la tierra y empieza a hacer, y surge la tierra de las aguas, y después de 2000 años aproximadamente las mismas aguas hacen el diluvio, destruyen la tierra, y después de un determinado tiempo de un año y creo un año y días, el Señor seca otra vez la tierra, surge la tierra y empieza una nueva etapa de la humanidad con los hijos de Noé. Dice, ellos voluntariamente ignoran que Dios ha hecho transformación de su entorno, del entorno del mundo. Sí ha habido cambios, pero ellos no quieren entenderlo. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de la iglesia ante esta realidad? Ante los eventos de este futuro que viene pronto. La ignorancia de las Escrituras. Ahora, es interesante que el apóstol Pedro nos recuerda a nosotros algo interesante. Dice el versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿qué dice? Están reservados por la misma palabra y guardados para el, ¿qué dice? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuál es la verdad profunda aquí? Juicio. Va a haber un juicio sobre esta tierra. Y Dios en el pasado les había recordado que estos hombres ignoraban lo que querían ignorar voluntariamente, que el mundo ya había sufrido un cataclisma en el pasado. ¿Hecho por qué? Por agua. Y el Señor anuncia y afirma a través de su apóstol que el mundo como nosotros lo conocemos hoy día está reservado ¿para qué? Por medio de su palabra, ¿para qué? Para un juicio. Y si se cumplió lo de Génesis en el capítulo, creo que es 6 u 8, lo de Noé, esto se cumplirá. ¿Se cumplirá? ¿O no? ¿Cómo? Hace muchos años atrás, leyendo el periódico, leí una noticia que sacó en aquel entonces Carol Botila, ¿se acuerdan? Que decía que que Dios prometió no destruir más el mundo. Y lo que la iglesia cristiana pregonaba era falso, porque Dios en el libro de Génesis con el arco iris prometió nunca más destruir el mundo. ¿Eso dijo? No. ¿Qué dijo? Con agua. Ahora el medio que Dios usará, según el apóstol Pedro, ¿qué es? Fuego. Es fuego. Y si Dios lo escribe y lo coloca en su palabra, y ya que estaba hablando en los versículos anteriores que su palabra siempre se cumple, el cielo y la tierra, pero mis palabras, ni una jota, ni una tilde, ni el acento más pequeño en el lenguaje hebreo quedará sin cumplir. Así dice la Escritura. El cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. La actitud de los siervos de Dios, la actitud de los falsos. Pero hay una tercera actitud que la Escritura nos anima aquí, es la actitud de los lectores de la carta de Pedro, en las cuales se incluyen ¿quiénes? Nosotros. De los lectores inmediatos de la carta, pero 2000 años después de nosotros también. Dice la Escritura:
Mas, oh amados, ya ahora el apóstol Pedro ya deja a los falsos, se dirige a los amados, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál debe de ser la actitud de los creyentes en Jesucristo? Ya vimos la de los siervos de Dios, la de los falsos, y hay varias cosas que el apóstol Pedro menciona aquí. Versículo 1 y 2 dice: no ignorar que la palabra de Dios, no ignorar que la persona de Dios, no ignorar que la promesa de Dios, no ignorar el propósito de Dios, no ignorar el plan de Dios. No olvidar nuestro andar, que nuestro andar debe de ser de una manera que honre el nombre de Dios, mostrando el carácter de Dios, la santidad. No andar de una manera justa en el trato con los demás, andar de una manera íntegra, vista ante los ojos y observación de la gente que nos mira como creyentes, que andemos sin mancha, irreprensibles y en paz. Que podamos recordar que el propósito de Dios para los eventos futuros, a final de cuentas, y de su espera o de la espera en este tiempo de su calendario, es para que la gente encuentre salvación. 2 veces menciona la Escritura que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y más adelante en el versículo 15 dice algo parecido: tened que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor no ha regresado todavía, y los planes de los eventos futuros no se dan todavía, porque hay gente que en el previo conocimiento de Dios necesita escuchar el mensaje del Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación. El propósito es para salvación, y también les instruye a guardarse del error, versículo 17, y también le anima a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, los creyentes tenemos que estar bien alertas sobre los tiempos que nos ha tocado vivir. Y estoy seguro que los otros hombres de Dios que vivieron en la generación pasada tenían la misma perspectiva. Usted ha visto algunas películas del año del caldo, de estas mexicanas, en donde en las afueras de los cines, por ejemplo, en las películas de blanco y negro, aparecían algunas personas hablando de que se arrepientan los hombres y vengan a Dios. En películas aparecían, a ellos les llamaban melolicos, ¿verdad? Que se paraban y empezaban a anunciar que el Señor venía, que el juicio del mundo venía, y ahí aparecían en las películas. No sé si estoy tan seguro si esto sea real todavía, pero antiguamente en las aerolíneas norteamericanas era una reglamentación que no podían estar 2 pilotos en el avión que fueran creyentes. O sea, tenía que haber un piloto creyente y uno no creyente. No sé si todavía sigue así esa reglamentación.
porque las aerolíneas y las personas esperaban que si hubiera algún accidente o hubiera un supuesto arrebato, pues si uno de los pilotos no era creyente y se quedaba en el avión, pues él podría manejar el avión. Entonces, yo no sé si siga todavía esa reglamentación. Pero Dios nos hace ver que los planes y los tiempos de Dios se cumplen, y que ante el regreso del Señor Jesús, los creyentes necesitamos tener una perspectiva de alerta. ¿Sabe qué significa la palabra esperando y apresurando? La palabra esperando, en otros versículos de la Biblia, a ver si lo anoté por acá, en otros versículos de la Biblia, por ejemplo Lucas 3:15, dice que ahí la palabra esperando se traduce velar. Y la idea de todo esto es que el creyente esté velando con expectativa la venida del Señor Jesús. Usted y yo velamos así. Cristo pronto vuelve y empiezan los eventos futuros. Cristo pronto vuelve. ¿Estamos velando así? ¿O estamos tan inmersos en nuestra sociedad pensando en nuestro presente y valorando nuestra vida en nuestro presente nada más, y no miramos más allá? Estamos ya imbuidos en la vorágine de la influencia del mundo, y nuestra perspectiva está tirada aquí en el hoy, en el ahora, y no nos miramos en el futuro, en lo que viene por delante, para que nuestro presente se fundamente en Dios y que nuestras decisiones sean animadas pensando en el evento futuro. Esperando, dice, velen con expectativa, expectantes de que el Señor viene. Una guardia de aquel entonces, ¿por qué velaba? ¿O cómo velaba? Por ejemplo, cuando colocaron a la guardia para cuidar que el sepulcro del Señor Jesús después de haber muerto, ¿por qué velaban? Para que no se robaran el cuerpo. Si se robaban el cuerpo, sí, pero si a ellos como soldados, si les robaban el cuerpo, los tenían que asesinar. Entonces decían, no, pues a que me asesinen, a que guarde el cuerpo, pues yo guardo el cuerpo como dé lugar. Estaban con expectativa, no se dormían, porque habían ciertos discípulos muy valientes que estaban en un cuartito ahí todos metidos, muy valientes, que estaban dispuestos a robarse el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y ahí estaban los soldados bien plantados, velando que nadie se acerque al sepulcro, con una expectativa grande. Y dice el Señor, nuestro velar, nuestro esperar tiene que ser así, mirando en la perspectiva futura. Cristo viene, y todos esos eventos futuros se manifestarán. Yo tengo que estar alerta. No ignorar lo que la palabra de Dios nos enseña. Animémonos, porque si usted leyó el capítulo 3 de Pedro entendiendo, se va a dar cuenta que lo que viene es verdaderamente duro y difícil para el mundo. Lo más probable que el apóstol Pedro esté hablando aquí de aquello que viene después del reino del Mesías, cuando el Señor viene a establecer y a hacer juicio sobre el pecado. Así que vamos a animarnos y alentarnos a mirar lo que viene por delante. Vamos a orar. Señor, guárdanos de no detenernos en el presente y echar estacas, Señor, aquí en el presente, sino que lo que vivamos ahora esté animado y fundamentado por lo que viene después, Señor, cuando tu pueblo, tu iglesia, disfrute de la plenitud tuya, de tu presencia, Señor, y al mismo tiempo que nos pueda el pensar lo que este mundo enfrentará, lo que este mundo sufrirá, y que a nosotros nos anime como creyentes a compartir nuestra fe, a vivir nuestra fe y alentarnos con tu palabra.
Te damos gracias porque has permitido que te conozcamos. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y también, Señor, quieres que seamos usados por ti para el extendimiento de tu reino, que tu gloria, Señor, sea manifestada a través de nuestra vida y nuestro andar, y que cada día podamos verte a ti obrando en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia.